Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Él es lo que podríamos llamar un pensador político, jurídico, un pensador social, un gran negociador, experto en resolución de conflictos, parte del equipo de la Universidad de Harvard en estos temas. Con él podemos repasar y con ventaja lo que es la situación político-institucional de los Estados Unidos, para no hablar de las querellas internas de la política dominicana, por dónde van los tiros político-institucionales. Para nosotros es un placer anunciarles que después de la pausa nos visita el doctor Nelson Espinal Báez. No se vayan muy lejos. Ya les decía yo que él es un pensador político, social, jurídico, un gran negociador, pero vamos a sacarle provecho al pensador político que es el doctor Nelson Espinal Báez y nos visita en esta entrega. Bienvenido, mi señor, mis respetos. Buenas noches. ¿La familia está bien? Gracias a Dios. Caminando por las dunas de Baní. Ah, bueno, no, anda por buen lugar entonces. Sí. Vamos a pensar el país. Ayúdame, por favor, necesitamos que nos expliques cómo se ve el país político en este momento. ¿Cuál es el escenario político que tú vislumbras a corto Cuando te plazo? refieres político Político, electoral, institucional, pero sobre todo esta campaña electoral a destiempo, la alianza de los dos PLD, ya el presidente es el candidato, tirado a la calle del medio. Hablemos del país político electoral. Mira, el jueves pasado salió una caricatura en el periódico El Caribe de este señor que es brillante, Mercader. Ahora sí. Mercader. Salía una gran rueda, estaba el presidente Abinader agarrando la rueda y una pendiente, y abajo de la pendiente estaban los dos candidatos de oposición. Y decía la rueda, reelección. Es decir, cuando la suelte, se lo va a llevar con todo. O sea, fue brillante. Entonces, con esa caricatura, tú escribes 17 artículos. Ahí está resumido en 17 artículos. El poder del arte. El poder la del arte de lo creatividad. visual. Entonces, ahora vámonos Sí. a desarrollar estas ideas. Yo había escrito ya hacía unas semanas de lo complejo que es para los dos partidos de oposición, lo que tú llamas el PLD morado y el PLD verde, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, una alianza. Y lo decía y escribía, utilizaba en aquella ocasión lo que se llama la teoría de juego y cómo en todo proceso de negociación, todo proceso de alianza, hay lo que se llama una posibilidad de integración o de distribución de valor. Integrar valor, se integran para crear valor, o se distribuyen para dividirnos valor, para crear valor, para darnos. Porque en un momento dado, como se dice, hay que cobrar. Exacto. ¿Qué sucede? Yo explicaba ahí, y lo voy a repetir ahora, que existe entre ambos un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Bien. Que lo que yo gano, tú lo pierdes, y lo que tú ganas, yo lo pierdo. Me explico. Que bebemos de la misma fuente, entonces, sería. Bebemos algo de la así. misma fuente. Joder. La base política electoral de los PLD es una. Es importante. Esa base no se dividió, se dividieron las cúpulas. Entonces, ¿qué sucede? Si esa base, si va a una segunda vuelta el doctor Fernández, esa base va a ir detrás del doctor Fernández. Que si fueran mañana las elecciones, así sería. Mañana, pero es en mayo. Pero si fueran mañana. Si fuera mañana, Ok. esa gran base Sí. iría porque fue su presidente, lo conocen, le han estrechado la mano. Y esa gran base está una parte importante en la Fuerza del Pueblo y otra parte importante en el PLD. Entonces, pro viceversa también. Si es Abel Martínez el que logra llegar en una segunda vuelta, esa base que está en la Fuerza del Pueblo, la base, no dije la cúpula, Atención. la base, también se identifican con su ex compañero de partido. Lógico. Entonces, ¿qué sucede? A la cúpula del PLD
a los varones y varonesas del PLD y de la Fuerza del Pueblo, no les conviene que haya una segunda vuelta. No les conviene la posibilidad de que un Leonel Fernández, para usar el tema, porque según las encuestas está un 25 y Abel un 12, un 15. Entonces, para usar eso como parámetro, no le conviene una segunda vuelta y menos le conviene que Leonel Fernández llegue a la presidencia. Porque una vez llega a la presidencia un expresidente como el doctor Fernández en la Fuerza del Pueblo, se vacía el PLD y al PLD le podría suceder exactamente lo mismo lo que le pasa hoy al PRD. Pero ni siquiera tendría que llegar a la presidencia, bastaría con ser el candidato Puntero de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta, entonces la alianza es que el tercero me apoye. Si ya me apoyaste, ok, perdí. Ganó Abinader. Sí, pero ya en esta campaña, ya ese PLD seguiría sumando sobre todo esas masas. Entonces, a mí me parece, la verdad que es un planteamiento para pensárselo despacio. O sea, es a los PLD que le conviene que se vaya en primera vuelta, porque al no ver segunda, ya ellos seguirían luchando para el 28. No, vamos por parte. No le conviene que el otro suba, pero sí le conviene ellos subir. No, pero me refiero a que si ganó Abinader en la primera vuelta, perfecto, no hay segunda vuelta y los dos PLD, no importa en tercero o en segundo, tendrían mejores posibilidades de sobrevivir. El problema es que en una segunda vuelta, imagínate un Fernández candidato de la segunda vuelta, el PLD se volcaría a su lado. Y después de las elecciones, gane o pierda, se convierte en líder de la oposición. Total, de verdadero. No, automáticamente. No con y también viceversa, como dijiste. También viceversa. O sea, qué vaina, se convierte en verdadero líder de la oposición y es literalmente la capacidad de succionar gente del PLD es inmensa. Okay. Entonces, eso es teoría de juego, eso es racionalizando los procesos de toma de decisión. Pero vamos a girar un poco, vamos al otro escenario. Sí hay una segunda vuelta. No le fue tan bien a Abinader, ganó... 49.0. No, pon tú que se quedó en 46 y que los dos PLD suman 40 y tal. Tiene un problema serio para una segunda vuelta. Tendría. O sea que el Abinader al mismo tiempo de que a los PLD le convendría ese escenario, también el presidente Abinader está conminado a ganar en primera vuelta porque la verdad que correría peligro. 2 y 2 no es 4, pero se puede ocurrir cualquier cosa y faltan 8 meses. O sea, el escenario de hoy no lo veo posible eso, pero como estamos en el juego de escenario, si tú pones un escenario que está ahí. Y 8 meses con una situación internacional. Mira, esta semana comenzó el petróleo a ponerse nervioso. Sí. El mundo está en una guerra, en una tercera guerra mundial, amenaza de ojivas nucleares, o sea que hay una serie de cosas que no dependen de esta pequeña isla. O sea que así es. Hay mucho peligroso. Externo, Ucrania, inflación. Los BRICS ahora, que óyeme, ojalá que nos dé tiempo para que nos hable un poco de lo que significa este BRIC fortalecido ahora. Así es. Entonces, en ese escenario que tú dibujas, al presidente Abinader evidentemente le conviene mejor que se mantengan divididos, evidentemente. Al día de hoy yo veo una situación bastante compleja y es, fíjate, salió en esta semana una declaración del secretario general del PLD. Hay 2 declaraciones que quiero destacar. Una del expresidente Danilo Medina que dijo, en las votaciones vote morado. Es decir, si estamos aliados, tú Fuerza del Pueblo, yo PLD, vamos a imaginarnos, y tú que eras del PLD hasta ayer, eres el candidato a síndico por Cotuí, para inventarme un ejemplo. ¿Qué es lo que le está diciendo él? Cuando eches el voto, dice dice el licenciado Medina, por McKinney, Fuerza del Pueblo, ponlo no Fuerza del Pueblo, ponlo morado. Ese detalle es poderoso, ese detalle tiene un objetivo estratégico importantísimo. Es decir, ganará McKinney Fuerza del Pueblo gracias al voto morado. ¿Y a quién va a calcularle los votos la Junta Central Electoral? Al PLD. Es decir,
con esa estrategia, lo que el licenciado Medina ha dicho es, con esa expresión, que luce que hay una estrategia detrás con esa expresión, es vamos a llenar de votos morados, los mismos morados y los mismos verdes. Que me imagino que será compartida esa estrategia, lo que pasa es que no ha sido admitida por la gente de la fuerza. Con la diferencia que la lealtad está hacia el morado. La nueva lealtad es con el verde, es con la fuerza del pueblo. La capacidad, el egregor, la capacidad de atracción que tiene esa comunidad, esa gran comunidad de peledeístas, que es importante en República Dominicana, sea peledeísta tradicional o sea peledeísta de la fuerza del pueblo, es importante. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos partidarios, amigos tuyos de Cotuí, que te apoyan, como van a ver tu cara con la estrella y con el morado, y allá abajo van a ver el verde, lo van a poner morado. Cuando tú lees esas declaraciones, hay que ver la estrategia que hay detrás de todo eso. Y recientemente también Mariotti, el secretario general del PLD, dijo, no tenemos alianzas no vamos a tener alianza ni vamos a apoyar a personas que fueron tránsfugas. El concepto, utilizar ese concepto en medio de un proceso de negociación de alianza, Pues echarle, sana virtud la de meter la pata. No. Como que eso no iba ahí en este momento. Evidentemente que de negociación sabes tú, pero a mí me parece desde fuera como... Ahí voy. ¿Fue una metida de pata? ¿O fue con premeditación, acechanza, alevosía, ensañamiento y mala fe? O sea, ¿qué hay detrás de esa afirmación? Porque perjudica a algunos candidatos de la fuerza del pueblo, perjudica a algunos candidatos y al propio candidato principal de la fuerza del pueblo, que es el doctor Fernández. Y todo esto no se deberá... decir eso, ¿para qué lo dijo? Nelson, hasta ahora lo que me estaba hablando, ellos los tres están de acuerdo en que a los tres le conviene que Luis gane en primera vuelta. O sea, Luis sabe que si no gana en primera vuelta tiene problemas. No. Y a los dos PLD, que no tienen posibilidad de irse ellos en primera vuelta, le convendría, por lo que me has explicado... El mal menor para ellos es que se vaya en primera vuelta, pero lo ideal para cualquiera de los dos es pasar a una segunda vuelta. ¿Me doy a entender o lo repito? Sí, no, se entiende. El asunto es el riesgo de una segunda vuelta, porque si quedo en tercero, voy a comenzar una PRDización. El tercero que daría una PRDización. Lentamente, pero eso es inevitable. Podría ser. Bueno, terrible esto, pero hay otros temas, Vamos a la pausa. Por eso es tan compleja esta alianza. No digo que es imposible, pero es compleja, es difícil. Y puede ser torpedeada por más de... Por más de uno. Un actor participante. Vamos a seguir aquí en esto. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, sacarle provecho a este señor de Harvard entre Santiago y Bani. El doctor Nelson Espinal Báez sigue con nosotros después de la pausa. Nelson Espinal Báez, a más de uno le ha preocupado y ha ocupado su tiempo la reflexión en torno a la Junta Central Electoral, que uno en términos personales la ve muy debilitada como institución responsable de poner orden en el certamen, además de organizarlo y además de decir quién va a ganar, quién ganó y quién perdió. De repente tú ves a una partidocracia reinante sublevada, los tres grandes partidos y sus amigos sublevados en plena campaña electoral. Entonces preocupa porque la Junta está poniendo en evidencia su incapacidad para imponer el orden, aplicar la ley a los partidos reinantes. Mira, yo no voy a entrar en si está en la capacidad legal, constitucional o no, porque leí con cuidado las declaraciones del expresidente Fernández, las cuales la vi bastante bien ponderada, explicando por qué y todo aquello. Y la Junta, y dicho esto, mi invitación a la Junta Central Electoral y al distinguido Román Jaques y todos
los distinguidos miembros que la componen, que son personas serias, honorables, capaces, es evitar un tipo de declaración que no pudieran, como dirían los norteamericanos, to enforce, que no pudieran ejecutar, que no pudieran llevar a cabo. La sociedad dominicana... ¿Qué es lo que se está dando? La sociedad dominicana, siempre he dicho en varios artículos, y tengo un buen tiempo, tiene una crisis de autoridad. Y esa crisis de autoridad se ve reflejada en los medios de comunicación, se ve en todos lados. Como digo yo, mucha aspiración de poder, poca aspiración de autoridad. Entonces la Junta, que es la gran autoridad del certamen, y como decías fuera de cámara, Dios nos libre que haya una disputa por 238 votos. ¿A lo Al Gore? Exactamente, a lo Al Gore, Al Gore, en el año 2000, porque ellos son los que van a arbitrar y articular y gestionar este proceso, y el resultado debe tener la mayor credibilidad posible. Entonces, mi invitación a los distinguidos miembros de la Junta es que eviten declaraciones que ellos no puedan articular, que ellos no puedan llevar a cabo, porque va en detrimento de su credibilidad y su autoridad. Y de su autoridad. Terrible. Entonces, mira ahora esa declaración. Hay como un recular, de parte de la Junta y decir, mira, no me es posible aplicarle la ley. Déjame echar para atrás, ven, vamos a conversar. Y fue buena la respuesta, la reacción de Román Jaques. Espérense, nosotros no somos el monstruo de este proceso, somos los facilitadores, somos los facilitadores. Pues invito al buen amigo Román Jaques y a toda esa distinguidos miembros de la Junta a que sean más facilitadores del proceso y eviten declaraciones que no puedan ejecutar, que no puedan llevar a cabo, porque pierden credibilidad, pierden autoridad sin necesidad. Y la oración es muy buena, y la Virgen de la Altagracia también. Orar para que en el 2024 el equipo A le gane al B por mucho, por 200, 300 mil votos, para que no haya derecho a la querella con argumentos. Eso es un asunto cristiano, un asunto ya medio bíblico por ahí. Pero hay otros temas cotidianos que nos arropa, cada vez es más acuciante la necesidad de entendernos, pero resulta que no tenemos ni siquiera un interlocutor. El organismo a nivel internacional ahora queda el temor de, bueno, lo de Kenia, que una policía keniana, una fuerza multinacional va a ir a Haití, pero a ver si logramos que Rusia y China no frenen eso en el Consejo de Seguridad. Ahora el canciller dijo la pasada semana, ahí donde tú estás, que bueno, habría que cerrar la frontera para poder entonces proceder a organizar esta migración, para poder aplicar la ley 8020, para que haya orden en la migración, para enfrentar este problema de que el proletariado nacional cada día es más extranjero y más ilegal. El escenario dominico-haitiano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué se podría hacer para encauzar este gran problema, este matrimonio sin divorcio, que es lo que preocupa y mucho? Sí, y esta situación tan compleja, así es. Mira, yo quiero que empecemos por lo más complejo, que es la mafia en los temas migratorios que existe en República Dominicana y en Haití. Vamos al fondo, como decimos los abogados en audiencia. Al meollo o Naiboa, dicen en el Cibao. Exacto, vamos al fondo. O sea, hay una mafia real a nivel de, no puedo acusar personas, pero es real, es evidente. Tolerada por todos los gobiernos que gobierno han sido. Correcto. Ahí, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de policía, a nivel de migración, donde hay la famosa puerta giratoria. Empresarial también. A nivel empresarial, o sea, aquí hay una situación que debe ser abordada, que es ese tema. Okay. Ese tema, para abordarlo y tratar de entenderlo, vamos primero a decir lo siguiente. Sin solucionar eso, tú no puedes resolver lo otro. Tú tienes que tener claro lo siguiente.
se estila o se estima que un haitiano paga alrededor de 6 a 8.000 pesos, 8.000 pesos por venir. ¿Ok? El proceso completo. 8.000 pesos. Se estila que entran a unos 2.000 diarios. Yo hice ese cálculo, 8.000 por 2.000, por 30 días, por 12 meses, y nos da 4.000 y pico de millones de pesos. Esto es las cosas se dimensionan. Para analizar un proceso en negociación, nosotros estamos entrenados a verla a 360 grados. No lo legal, no lo económico, no lo social, no lo todo. Derechos humanos, social, económico, político. Ustedes dicen integral y holístico, dicen ustedes. Decía un profesor que que el abogado se para por una ventana y ve la ventana legal. El economista se para por una ventana y ve la ventana económica. El negociador sube al techo y ve 360 grados. Okay. Entonces vamos, esa ventana. Bien. Económicamente, esas mafias, con esos números, esos números que estamos hablando. Cuarto para todo el mundo ahí. Hay dinero para todo el mundo. Wow. Eso es tan difícil, tan complejo como las drogas. Entonces, tenemos que tener una verdadera política con verdadera autoridad para reprender, suprimir y castigar el tema del tráfico. Desde una política criminal legal más fuerte, claro, donde se castigue como crimen de lesa patria, no con un año de prisión, que lo agarren traficando, le quepan 20 años, sí. o sea, toda una estructura, y sobre todo entender que esto no se resuelve exclusivamente poniendo mano dura en un lugar, en un puestecito, y dejando mano suave en otro puestecito. El muro, si esas mafias persisten, no tiene sentido. Y un sobremuro tampoco. El problema, tú lo acabas de decir. Sí. ¿Y por qué esto no se entiende? ¿Por qué estos paliativos con tendencia al fracaso, obviamente, se dan y vuelven y se dan y sabemos el problema? Por ejemplo, ahora ya hasta mayo no se va a hacer nada porque estamos en campaña. Sí, pero quizás Luis, Leonel o Abel, el 17 de agosto del 24 deberían comenzar a acabar con esas mafias. Pero resulta que lo que hacen todos es que miran para otro lado y las mafias continúan. Y aquí el Listín Diario hizo una serie de reportajes que lo mostró, pero con toda la virulencia, cómo afecta eso al país, y no ha pasado nada, ni ahora ni en el pasado. Por eso yo digo que para enfrentar este tema debemos empezar por ahí. Debemos empezar por ahí y debemos construir entre todos un pacto que implique el sector empresarial, porque, hablemos claro, el sector empresarial es el que lo contrata, el famoso 80-20, tenemos que aplicarlo. El comprador del producto es el empleador. El empleador. O sea, las mafias... Desde el bananero, sí, hasta la industria de la construcción. Claro. Como decías tú al principio, el proletariado es, una gran parte del proletariado dominicano es ilegal y haitiano. Pero la paz social de un país está amenazado cuando su proletariado es ilegal y hay una vieja campaña anti-haitiana aquí que está generando unos odios terribles. Porque si aquí hay 1 millón de ciudadanos haitianos, legales o ilegales, tú no puedes pensar que es 1 millón de caballeros de fina estampa. Tiene que haber un 1, un 2% de basura humana, como la basura que tenemos los dominicanos regada por el mundo, aunque el 99% somos maravillosos, encantadores y buena gente. Sí. Por otro lado, quiero aprovechar. Por favor. La política exterior de nuestro país, que la reconozco que el presidente junto con el canciller ha dado saltos positivos en este sentido. Yo soy de lo que opino, no es una opinión mía, es de muchos pensadores, y un político norteamericano que tú lo recordarás en los 90, Tim O'Neill, que era presidente de la Cámara de Representantes, un viejito aquel, repetía mucho la expresión que voy a decir: no hay política exterior sin política interior, no hay política internacional sin política doméstica. Yo creo que nuestro país debe tener una política interior y exterior dominico-Haití, la relación con Haití integral, donde nosotros, los dominicanos, la política interior esté articulada con la exterior y viceversa. ¿Por qué? Porque los temas migratorios con respecto de Haití
los temas de las mafias que estamos hablando con respecto a ti, los temas de derechos humanos con respecto, ahí venimos, al maltrato que se le da a muchos hombres y mujeres y niños haitianos, porque esas mafias, como podrás imaginarte, no son precisamente los más y mejores educados en el trato de las personas. Claro, Y esas pobres gente son víctimas también de maltrato de ambos lados, de policía, de migración. O sea, todo esto debe ser parte de una política integral, exterior e interior. pero esto se agrava con algo que me lo mencionaba ahorita, que es el problema del interlocutor. Porque nosotros tenemos este gran problema, pero no es que tenemos ese problema con Panamá, con Venezuela, entonces tú te reúnes con Maduro, habla con... El problema es qué hacer con este drama que estamos planteando, este comportamiento de los gobiernos dominicanos en no ir al meollo que tú planteas, al centro del problema, sí, pero al mismo tiempo no tenemos con quién sentarnos a llegar a acuerdos, porque ya lo de Juvenal Moïse ya fue el mucho con demasiado. Entonces, ¿qué salida tú puedes ver cuando además de todo esto tenemos a unas Naciones Unidas que para lo que alumbra y una OEA que para lo que alumbra apagada es que luce? Porque bueno, buenas intenciones, pero de buenas intenciones, pero a la hora de la verdad, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Francia, ni los demás están por ocuparse de Haití. Y el drama de Ucrania ha puesto en evidencia todo esto, con la parte de 1 millón que se ha invertido en Ucrania, se refunda la nación haitiana. Con un 0.01. Gracias. Y en todo esto terrible. A ver, como estrategia de negociación, mucha gente cree que el negociar es exclusivamente ponerme de acuerdo con usted. Negociación es un proceso de articulación de intereses. Yo quiero decirlo claro. Y en negociación usted tiene que prever si la otra parte puede llevar un acuerdo con usted o no. Como tú bien dices, estamos frente a un Estado fallido, un Estado desmembrado, un Estado donde ahí se afirman unas 150 bandas, todas o la gran mayoría de ellas armadas, con unos 15, 20 mil hombres fuertemente armados, que por cierto, 1000 policías de Kenia no resuelven nada. Ante esa situación donde tú no puedes negociar con la otra parte, donde te es difícil, lo que se recomienda es hacer todo lo que a usted le interesa, de sus intereses propios nacionales, sin la anuencia de Haití. Por eso es tan importante la introducción que dije anteriormente. Que además de lo dicho anteriormente, ¿qué podemos y debemos hacer? Nosotros debemos seguir articulando la política de relaciones exteriores como se ha venido haciendo en el caso de Naciones Unidas. ¿A qué me refiero? La Cancillería ha conseguido 3 resoluciones de Naciones Unidas poniendo el tema haitiano arriba de la mesa y teniendo cierto, no voy a decir apoyo, pero cierto diálogo con China y Rusia y por supuesto con Estados Unidos. Eso es positivo. Claro. Eso es muy positivo. Algún día se le va a reconocer a Roberto Álvarez el trabajo realizado en las grandes instancias diplomáticas que se vería coronado si logra, como se está logrando parcialmente hasta este momento, el convencer a Rusia y a China de que permitan esa fuerza multinacional. Después de la pausa terminamos con ese tema porque tengo un cocoricamo guardado en esa misma línea. Ya regresamos. Doctor Nelson Espinal Báez, para culminar, para cerrar el tema haitiano, me llama la atención hasta qué punto tú estás de acuerdo con este protagonismo que a veces tiene el gobierno dominicano en los organismos internacionales en defensa de Haití. Como que uno piensa, caramba, ¿no sería mejor que República Dominicana, con el poder de influencia que tiene, promoviera que los voceros autorizados, los interlocutores haitianos, fueran los que le presentaran al mundo su drama y pidieran la intervención, más que el presidente dominicano o el canciller
llevar la voz cantante, que es lo que uno ha visto, más aún cuando Haití siempre ha tenido una tradición de buena cancillería, de buenas relaciones internacionales. ¿Qué te parece esa sugerencia? Permíteme responderte y reflexionarte al respecto. Por favor. Desde el punto de vista internacional, el presidente Abinader ha tenido la voz cantante, efectivamente. Y vamos a decir que lo ideal es enrolar, convencer, persuadir al presidente de Haití a que sea él el protagonista. Vamos a decirlo de esa forma. Porque se le pegan las naranjas a los propios haitianos. Digamos que sí, que es cierto. Y yo diría que habría que hacer énfasis en eso, en empujarlo a él para salirlo con la nuestra, para salirnos con la nuestra y prestarle escenario. Sí, estoy de acuerdo que habría que apuntalar eso. Sí. Pero como digo lo uno, debo decir lo otro. No hay política internacional sin política nacional. El presidente Abinader ha logrado un gran liderazgo en República Dominicana al levantar la voz a nivel internacional. Siempre aparece la voz disidente de que todos somos traidores, ¿no? Y siempre aparece, pero en sentido general, esa voz de un nacionalismo respetuoso le ha convenido en el liderazgo nacional al presidente Abinader. Entonces, claro. Él es político, sí. Quiere la reelección. Entonces, esa vocería internacional le ha beneficiado políticamente en nuestro país. Que esa es la explicación. Ahora vamos a poner en la balanza ese interés político partidario interno y el interés en solucionar el que sí es un problema que puede tener unas repercusiones de inestabilidad para la isla del Carajo. Entonces, habría que poner en la balanza este aspecto. Y te agrego, con el otro. Y te agrego, de no haberlo hecho así el presidente Abinader, hoy la atención que tienen desde los kenianos hasta el Consejo de Seguridad Nacional con las resoluciones de Naciones Unidas no hubiese sido posible. Como vamos a ser coherentes, o sea, en el análisis. ¿Y cuál es el punto? Al él levantar la voz como el principal autor y actor de la política internacional de la República Dominicana y la Cancillería su ejecutor, ha hecho que precisamente ese conglomerado, ese mundo internacional preste más atención al tema haitiano. ¿Por qué? Porque lo habla con Macron, lo habla con el canadiense, el primer ministro de Canadá, Trudeau, lo hablan en Naciones Unidas. Es decir, a la vez, la visibilidad que ha tenido la crisis haitiana se debe gracias a la vocería internacional del presidente Abinader. Pero, o sea, esos son matices. Sí. O sea, yo entiendo tu punto y yo le agregaría lo que te dije. Porque Haití lo necesita. Yo le agregaría lo que te dije, empujar, apoyar, darle un equipo de comunicación estratégica para que eleve esa vocería internacional, el presidente haitiano, que la eleve, pero sin callar la porque tú sabes que en el mundo internacional a nosotros no se nos ve como inocentes del todo. Nosotros somos un poco los malos de la película. Tú lees reportajes del País, el reportaje de BBC y nos dan por la Santa Madre. Con razón, con media razón, sí, pero en eso lo ideal, me imagino, es un poco aquello que hicieron los norteamericanos con Balaguer. Yo necesito un presidente que más o menos sea de mi confianza, déjame poner a este señor Balaguer, y también evito poner a uno de mis gorilas de la Operación Cóndor de Sudamérica. Por eso en República Dominicana tuvimos dicta blanda, no la dictadura de Videla Argentina. Aquí, cuando tú comparas el régimen despótico, genocida de Balaguer y todo lo que tú quieras, sí, pero cuando tú lo comparas con las dictaduras suramericanas de la Operación Cóndor, hay una diferencia. Entonces, quizás Haití necesita un liderazgo aupado por República Dominicana, por el mundo, pero para que alguien llegue a ese país
un déspota ilustrado, aguantamos la democracia unos años, es lo que mínimamente se organiza ese país, porque el problema nuestro es, mira, el problema de tu regularizar, todos queremos la regularización, o mucha gente planteamos la necesidad de regularizar a los que están aquí, pero tenemos un problema, la inmensa mayoría no tiene un documento, una cédula, un pasaporte, no tiene nada. O sea que la regularización es imposible porque un Estado no le puede dar a un señor que no tiene un documento ningún tipo de documento. Entonces, es una situación grave, Nelson. Serio, grave. serio. Grave. Tú has dicho algo en que quiero acentuar y tener que poner todos los asteriscos en este sentido. Sí. Tú has dicho, y auspar a un dictador, no dijiste exactamente lo mismo, pero y auspar a un dictador desde República Dominicana. Cuidado, cuidado. No, pero no desde República Dominicana. No. Porque eso es peligroso. Yo digo que los organismos internacionales, lo que hizo Estados Unidos con Balaguer en el 66, los organismos internacionales, pero ellos privan más demócratas de la cuenta, como que eso es una vacuna. Ven, conviértete en demócrata, tómate esa vaina. Tómate 3 pastillas de esta y al serás día. demócrata. No. Eso es cierto, la democracia se construye con ciudadanos demócratas, con ciudadanía y con demócratas. No es posible crear instituciones democráticas con personas que no creen en democracias. Totalmente de acuerdo. Amén de las condiciones de pobreza. Eso es así, eso es real. En la situación de Haití, bueno, está la tesis de don Hugo Giuliani Curi, de un fideicomiso de 50 años. Exacto. O sea, es una tesis, una propuesta extraordinariamente importante que por supuesto a los haitianos tal vez no les va a gustar. Pero y posiblemente a Rusia y a China tampoco, porque ese es el problema. Esto es complicado por eso. Bueno, ahí venimos. ¿Quiénes serían la autoridad internacional de ese fideicomiso? ¿Sería la comunidad de las Naciones Unidas? ¿Quiénes serían? Ajá. Mira, ahí venimos. Así como existe autoridad del Canal de Panamá, pudiera haber una autoridad de ese fideicomiso. Pero fíjate que chinos y rusos no tienen nada que buscar en el Canal de Panamá de manera influyente. Entonces, esto es... Tienen mucho que buscar allí. Esto es difícil. No, pero me imagino en el poderío. O sea, la relación de Panamá con Estados Unidos es diferente a la que tiene con Rusia y China, que las mantiene muy bien. Sí. Finalmente, precisamente yo estuve trabajando para el Canal de Panamá la semana antepasada, tú me llamaste, y estaba ya trabajando con la autoridad del canal y los 7 equipos negociadores. Yo quiero decirte que the Bank of China, lo voy a decir porque está así el letrero, el Banco de China tiene 17 pisos en una torre de Panamá. 17, de los 30 y pico que tiene la torre, son 17 son del Banco de China. Sí, pero todavía los norteamericanos, es verdad, la decadencia se ha iniciado y la presencia china aumenta, los BRICS son cada vez más poderosos, ahora ampliados. No, espérate, que los BRICS per se, hay algo que quiero decirle al radio, el televidente debe saber. Los BRICS per se, Pablo Macchini, son más poderosos que el G7, que el G7. Ya lo son ya, bueno, en términos de Producto Interno Bruto de los BRICS. Bueno, porque ellos estaban en 20 y tantos % antes de estos 6. No, ahora son O sea, sobrecogedor el poder. Entonces resulta que Europa ya no es lo que era, Estados Unidos es una decadencia que precisamente los últimos minutos me gustaría utilizarlos para que me analices un poco el panorama político con este posible candidato republicano, primera vez que un expresidente es fichado con un expediente, óigame, este señor está acusado hasta de la María Santísima. ¿Qué está pasando en la democracia norteamericana? ¿Qué es lo que pasa entre un señor senil con problemas de movilidad, un Biden vulnerable, mal y impresentable señor? Que lo de impresentable lo digo yo, porque resulta que es una persona importante para un porcentaje muy importante del electorado dominicano, aunque no tenga mucha explicación a corto plazo. Así es. Mira, la democracia norteamericana está decía yo esta semana en mi artículo en Diario Libre, está entre la justicia y la política, entre el proceso judicial que tiene el expresidente Donald Trump
Wow. donde de conformidad con algunas mentes legales preclaras, de conformidad con la sección 3 de la 14ª enmienda de los Estados Unidos de América, una enmienda de 1800 y pico que se ratificó después de la Guerra de Secesión. En el 68, en 1868. Wow. De conformidad con esa enmienda y esa sesión, él se autodescalificó para ser presidente. De hecho, en el día del viernes pasado, el jueves pasado, perdón, ya hay una formal solicitud de secretario de Estado y autoridades electorales de Colorado pidiéndole que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica confirmen la sección 3 de la 14ª enmienda para que descalifique al expresidente Donald Trump como candidato a la presidencia. Porque él también tiene el problema de que al estar sometido no solo en lo federal, sino también, por ejemplo, en el estado de Georgia, el sometimiento en el estado de Georgia le imposibilitaría el darse un perdón a sí mismo. Así es. O sea que es una así lo situación explicaba como, yo exactamente. Como difícil la cosa, ¿no? Él tiene tiene muchos casos. Wow. Antes de llegar a la presidencia, decía el New York Times que tenía 35,000 casos. Y ahora los más relevantes penales son un estatal de Nueva York, un federal de Nueva York, Miami y el de Georgia. ¿Qué sucede? El de Georgia, que es estatal, la ley que trabaja el tema por la cual fue acusado, se llama the RICO Act, la ley que se estableció para los crímenes de mafias y lo que llaman racketeering, ahora no tengo la palabra, temas de mafia, temas de mafia. Esa ley establece, oye qué interesante, varias cosas. Número uno, el perdón no lo puede dar el presidente de la República si usted es condenado. O sea, usted es presidente y usted es hermano del presidente, usted no lo puede dar. Y como se tiene hablado de que no se puede otorgar su propio perdón en ese sentido. Segundo elemento, quien da el perdón o el indulto, quien abre el proceso es el gobernador del estado de Georgia y debe designar una comisión independiente. Tercero, esa comisión independiente, si dice se le otorga el indulto al inculpado Pablo McKinney, de conformidad con esa ley, precisamente para mantener a raya a las mafias, establece que el indulto o el perdón debe operar a partir de los 5 años de prisión. Wow. O sea, por eso se afirma que es el caso más peligroso que tiene el expresidente Trump de todos los casos. La verdad que se puede concluir diciendo que la democracia norteamericana tendrá una prueba de fuego en este proceso electoral, porque un triunfo de Donald Trump aceleraría el proceso de decadencia de los Estados Unidos, que pinta preocupante el escenario. Totalmente de acuerdo, Pablo McKinney. Yo creo que esa es la mejor conclusión que tú mismo has dicho. Lo aceleraría. Volveremos a encontrarnos. Como siempre, un gran placer. Por eso es un habitué de este programa. El doctor Nelson Espinal, de Harvard a la capital del Cibao, Santiago, pasando por la capital del sur, que es Baní. Hablamos de grandes urbes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.